para salarios no hay. Venezuela con pocos ingresos, a punto de caer en recesión, y Maduro gastando los recursos en gira internacional. De mal en peor. Paralización de la refinería en Cardón afecta suministro de combustible en varios estados del país, mientras aumenta el pánico por explosiones de vehículos. Aceites adulterados. Parque automotor en Táchira a punto de desaparecer. Con las uñas, productores llevan 8 años trabajando sin recibir créditos. Sin miedo a nada, migrantes venezolanos insisten en cruzar hacia Estados Unidos. Con esto y más damos inicio a la presente emisión de noticias en vivo a través de Impacto Venezuela. Hoy es 6 de junio de 2023. Comenzamos con las informaciones. Y es que los bajos salarios que devengan los venezolanos, según especialistas financieros, crean pocas expectativas de crecimiento para el país con cara al segundo semestre de 2023. Mientras tanto, del gasto público del país saldrían las giras internacionales de Nicolás Maduro, en un país con bajos ingresos, poca producción, pero con alto gasto público. Joan Álvarez nos amplía. Con un cierre de un primer semestre en números negativos, las expectativas de mejora salarial y crecimiento económico se desinflan. Según algunos especialistas en materia financiera, el Estado no está generando mayores ingresos para un aumento de un gasto público, pese al viaje que pudiera estar emprendiendo Nicolás Maduro en esta gira internacional emprendida durante esta semana. Escuchemos algunas reacciones. Estamos viendo una recaudación mayor en línea con lo que estamos estimando de comportamiento económico. A medida que la economía crezca y gane impulso, ahí sí pudiésemos ver una recaudación mayor y una recaudación mayor que también abriría las posibilidades de aumentar el gasto público y también de pagar mejores salarios a la administración pública. Los señalamientos al gobierno por los recientes viajes de Nicolás Maduro no se han hecho esperar y las críticas van dirigidas a la aparente falta de voluntad para ajustar sueldos y salarios, de tal forma que el Estado sí tiene recursos, pero no lo suficientes para tomar la medida económica, explicó el especialista financiero Enkel García. De hecho, la misma decisión del gobierno de no aumentar el salario de los trabajadores en la administración pública, de aumentar el ingreso de los trabajadores por la vía de bonos, nos da una señal clara que no tienen los recursos necesarios, que no están viendo un aumento significativo en los recursos para pagar mejores salarios. En cuanto a las expectativas de crecimiento económico para cierre de año, son negativas, tanto así que de mantenerse el repunte inflacionario pudiéramos hablar nuevamente de recesión. La economía desacelerándose, todavía en nuestras estimaciones no se está contrayendo, pero que si llegásemos a ver una caída importante de los precios del petróleo, muy probablemente la economía venezolana entre nuevamente en recesión a finales de año. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Nuestro equipo de reporteros y corresponsales ya se encuentra desplegado en todo el país para traer información de su interés. Comenzamos con la paralización de la planta catalizadora en la refinería de Cardón, complejo Paraguaná. Esto es en el estado Falcón. La paralización de esta generaría fallas en la producción de combustible en el país. Recordemos que actualmente solo la refinería de Puerto La Cruz estaría realizando la conversión de petróleo a gasolina. Y esto ha generado ya desabastecimiento en varias zonas del país. Génesis Pérez nos cuenta. La crisis de combustible en el país se agudiza cada vez más, provocando innumerables colas. En esta ocasión, debido a la paralización de la producción en la refinería de Cardón en el estado Falcón, que termina afectando tanto el centro como el occidente del país. Este circuito de refinación y mejoramiento de crudo opera de manera intermitente por fallas de unidades, incidentes y falta de insumos, en un momento en que la petrolera venezolana busca incrementar su producción para saldar deudas con petroleras extranjeras y mitigar la crisis de combustible en el país. Según contaron trabajadores petroleros del centro de refinación de Paraguaná, el compresor de catalítica presentó averías, siendo esta una de las principales plantas que elabora uno de los componentes del combustible, y esta anomalía provocó la suspensión de la producción de carburante. Y con estos inconvenientes, como esta parada que está sufriendo en este momento Cardón, pero otras veces es Amuay, otras veces es la refinería del Palito, otras veces es la refinería de Puerto La Cruz. Entonces, con estos inconvenientes, pues el suministro de combustible en el país empieza a fallar y los ciudadanos sufren por largas esperas para surtir el preciado combustible
y poder trasladarse tanto las personas como los... La escasez de gasolina que ha afectado a Venezuela en los últimos años persiste ante la baja producción de las deterioradas refinerías de PDVSA, que están operando a solo una pequeña fracción de su capacidad de procesamiento. Pese a todas las dificultades diarias que los venezolanos presentan para surtir gasolina, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, señaló que no había nada de qué preocuparse. Nadie ha dicho que no va a haber cola, no. Ahora nosotros tenemos una realidad con el tema de combustible, bueno, que seguimos dependiendo mucho de un repuesto, de un mantenimiento que hay que detener, y cuando detiene puede bajar la producción de combustible, pero esa es parte de la dinámica diaria. Ahora, en este momento, tal como lo dice PDVSA, no hay por qué preocuparse, la gente no tiene por qué salir angustiada a poner combustible teniendo combustible en su carro. Se espera que en los próximos días se obtengan los implementos para realizar la debida reparación y de esta forma medio mitigar la crisis de combustible que atraviesa el país. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Municipios foráneos del Zulia padecen por la escasez de gasolina. Muchos de ellos son zonas importantes de producción de alimentos. La subregión Perijá llegó a producir más de 1 millón de litros de leche al día. En la actualidad, si llegan a los 200.000 es un milagro. Los productores de alimentos deben enfrentar decenas de obstáculos para trabajar. Todos esos problemas, combustible, electricidad y la falta del poder adquisitivo venezolano está todavía haciendo grandes estragos en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria. Norma elemental, básica quizás, sin energía, gasolina y electricidad en este caso, es realmente imposible para cualquier país del planeta evolucionar. Cuando la gente entonces tiene 7, 8, hasta 10 días durmiendo en la cola a los fines de poder surtir un poquito de gasolina. Los más afectados, los que tienen pocas alternativas y los vulnerables de salud, esos sí que están a la buena de Dios. Los traslados a otros municipios son difíciles. La falta de combustible, no solamente para los productores, para los comerciantes, para la producción de alimentos, sino también para los enfermos, para la seguridad en esta zona fronteriza que tenemos. La inseguridad, una zona limítrofe con Colombia donde hay de todo, desde guerrilla hasta narcotráfico, enemigos difíciles a vencer, sin gasolina. Para Impacto Venezuela, desde el estado Zulia, Lenín Danieri. A pulmón trabajan productores agropecuarios del estado Anzoátegui tras 8 años sin recibir créditos. Los productores agropecuarios aseguran que la falta de estos préstamos incide en la producción del campo, que aseguran actualmente es baja. Los productores separaron lo que fue el crédito agropecuario de hace años. Estamos esperando arrancar con eso. Por el momento estamos sembrando lo que es a pulmón, como decimos nosotros en el llano, trabajando siempre apostando a nuestra producción nacional. Tantos años sin tener el apoyo crediticio, el apoyo bancario, tanto de la banca nacional como la banca privada, influye muchísimo en el desarrollo y crecimiento de los predios. Por ende, pues, ahorita estamos en una producción muy baja. El presidente de APROGAN indicó que los más afectados son los pequeños productores. Muchos debieron abandonar sus fincas. Se nos hace cuesta arriba porque la verdad que la maquinaria nuestra es una máquina ya de hace 20 años y el pequeño productor a veces le cuesta pues adquirir un tractor o una máquina para seguir apostando y sembrando en el campo. En lo que es el tema de los insumos también. Los productores agropecuarios indicaron que aunque ya han sostenido encuentros con la banca privada, esperan ser llamados por el gobierno nacional para recibir estos beneficios crediticios y poder aumentar la producción del campo. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. La explosión de un autobús mientras surtía gas en una estación de servicio causó pánico este martes en Barquisimeto. Fue a primera hora del día cuando los autobuses estaban ya formados en la estación de servicio para surtir gas, cuando de pronto el estallido de uno de los cilindros generó la explosión dentro de la estación de servicio en una de las unidades que ya había pasado a surtir. Desde el sindicato automotor dieron pérdida total a la unidad. Estando las dos unidades aquí en la isla, la unidad de ruta del ARA 1, cuando el chofer se está bajando, que está saludando a la gente, atrás venía la explosión pues,
de la unidad, de la bombona, y eso destruyó completamente la unidad del ARA 1 y le hizo daño también a la de Ruta 7. Gracias a Dios, la de Ruta 7 contuvo pues la explosión y no hubo más daño. Desde el sindicato que agrupa al sector transporte en la zona centro-occidental de Venezuela, solicitaron a Petróleos de Venezuela en que instale talleres certificados para lo que es la colocación del sistema de gas en las diferentes unidades y se eviten accidentes como el anteriormente mencionado. Seguimos insistiendo de que el gobierno, tanto de PDVSA, el gobierno nacional, el estatal o municipal, que nos ayuden pues, en este sentido, porque acuérdense que nosotros estamos agarrando esta alternativa, no hay combustible, no hay gasolina, no hay gasoil, y entonces nosotros en la parte urbana, que es el mayor número de unidades, nos estamos bandeando en este sentido de tener la dualidad, pues tanto gas como gasolina para poder trabajar un rato más y poder prestar el servicio. Cabe mencionar que la explosión ocurrida en Barquisimeto se dio en medio de un proceso de migración que están llevando a cabo muchos conductores por la escasez de combustible que persiste en la región. Es por ello que insisten en que hayan talleres certificados por parte de Petróleos de Venezuela y se evite esta situación. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, la Cámara Automotriz del Estado Táchira reconoce que la situación país, además de la disparidad cambiaria en frontera, Bolívar versus peso colombiano, y el tema de los servicios públicos hacen que los precios sean más atractivos en territorio vecino. Por ende, exige que se optimice, que sean más eficaces las políticas en materia financiera. Habitantes de frontera prefieren comprar repuestos en Cúcuta porque en territorio nacional son más costosos y no se consiguen. Pero ante esto, la Cámara Automotriz alerta que hay mafias de falsificación de autopartes y lubricantes que meten gato por liebre. Lo mejor es invertir en repuestos certificados. Eso le colocan gasoil, lo mezclan con aquí, con allá. Y no solamente es Colombia que se encargue allá de controlar a los falsificadores, a los pirateros, y los compradores venezolanos que ya no tienen necesidad de ir a comprar allá, porque nosotros tenemos aquí productos garantizados en nuestro estado, en nuestro municipio, pues entonces compremos productos, si quieren ir allá, bueno, productos que sean empresas serias, que todos la conocen. El gremio de repuesteros de Venezuela condena además a los vendedores connacionales que incurren en el contrabando. Bueno, todos los motores ahorita tienen orificios pequeños, todos tienen ese tipo y eso se puede obstruir y se puede dañar. Para no por ganarme un poquitico más, yo traer algo que voy a dañar posiblemente hasta a un amigo o a un familiar directo por venir a venderle cosas que ni yo sé qué origen tiene. El gremio estima que la vida útil de un motor de bajo cilindraje debe superar los 4 años, pero esto depende del mantenimiento, el tipo de aceite y la calidad de los repuestos que se usan. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto, Venezuela. La basura, la droga y las aguas negras están abundando en el barrio Pinto Salinas, según denuncian sus residentes. Se trata de una importante zona residencial ubicada al norte de la ciudad de Caracas. Este bote de aguas negras lleva meses, cubre la vía y ha generado múltiples problemas a los habitantes. Ese bote de agua todos los fines de semana, eso emite un mal olor, eso es agua de cloaca, tenemos bebés pequeños aquí, se están enfermando, tenemos 2 bebés ahorita con vómito y diarrea. También denuncian delincuencia y vagancia provenientes de otras parroquias de Caracas. Cantidad de consumidores de la cota 900 que se vinieron para Pinto Salinas. Es bárbaro, pasan más de 200 indigentes entre mujeres y niños y todo. Están ubicados en la CAPI. Si uno no puede bajar con los nietos a la plaza porque están consumiendo droga delante de todo el mundo. Hasta ahora, ningún organismo se ha ocupado de solucionar este incómodo problema. Pero esas son aguas sucias que la gente pasa y entonces lo agarran y lo bañan todo de agua sucia a los carros. Y eso tiene tiempo así. Algunos hablan con un dejo de frustración. Muy difícil, pura agua sucia, tiene tiempo ya así bajando por el sector de Pinto Salinas y queremos que haga un servicio, un mantenimiento. Finalmente dijeron que la basura es otro problema adicional que los mantiene preocupados.
Los residentes de esta zona están analizando la posibilidad de hacer una movilización hacia la sede del agente de Hidrocapital, en virtud de que todas las diligencias anteriores han sido infructuosas y han recibido ofertas, pero todas incumplidas hasta ahora, según denuncian los vecinos. Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Ahora vamos con información internacional de su interés. Comenzamos con el portal de la casa impactovenezuela.com. Contra viento y marea, migrantes venezolanos intentan cruzar hacia Estados Unidos. Una multitud de migrantes latinoamericanos intentaron cruzar este lunes por tierra desde Matamoros hasta Estados Unidos, luego de que una intensa tormenta destruyera el improvisado campamento que montaron junto a la frontera. Este es el primer incidente de esta magnitud que se produce en un cruce fronterizo mexicano desde que Estados Unidos puso fin el 11 de mayo al título 42. Aunque varios lograron llegar al final del puente, se toparon con agentes estadounidenses equipados con escudos. Según medios locales, fueron cientos de migrantes, sobre todo venezolanos, hondureños, salvadoreños, los que intentaron llegar a Estados Unidos. Fiscal Karim Khan se reunió a puerta cerrada en Bogotá con Gustavo Petro. El fiscal de la Corte Penal Internacional aterrizó en Colombia para una visita oficial. El primer encuentro que sostuvo en este territorio fue este lunes 5 de junio con el presidente de la Casa de Nariño. Precisamente el domingo el mandatario se había pronunciado en su cuenta de Twitter sobre el acercamiento que buscará con la Corte para acabar con la impunidad. Todo esto sucede en un momento de tensión política en Colombia, donde el lunes se abrió una investigación contra Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña presidencial. Ecuador, cerca de 1.500 personas rescatadas tras inundaciones al norte del país. Otras 700 han tenido que ser realojadas en albergues como consecuencia de las intensas lluvias que provocaron múltiples inundaciones el fin de semana en una provincia del norte fronteriza con Colombia, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos. De acuerdo con la información, las 12 horas de lluvias registradas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo dejaron también 2.865 viviendas anegadas y 21 establecimientos educativos cerrados. Videos tomados desde el aire por medios locales muestran amplios sectores residenciales bajo el agua. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso ofreció ayuda estatal de inmediato para las poblaciones más afectadas. En nuestra sección En Contacto analizaremos todo el escándalo político que hay actualmente en Colombia y que se cierne alrededor del Palacio de Nariño. Hay denuncias y procedimientos en contra de Gustavo Petro por haber recibido presunto financiamiento internacional y otros financiamientos internos no declarados. ¿Qué pasará? Los colombianos están en vilo y no se conoce cuál podría ser el desenlace de este escándalo. Hoy en Contacto estaremos conversando con Carlos Eduardo Vilma, analista y consultor político, además veedor migratorio, con quien analizaremos un poco sobre la polémica en la que se ha visto envuelto el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Y partiendo de ello, la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ante toda esta situación, ¿cómo queda parado el gobierno del presidente Gustavo Petro, además tomando en cuenta que Benedetti era uno de los personajes más cercanos a su grupo? Sí, pero esto no significa que Armando Benedetti no vaya a estar cerca de Gustavo Petro. Y él, pues, sencillamente se separa del cargo para poder atender el llamado de la Fiscalía a su citación para que dé explicaciones de todo este tema. Y pues no podemos dejarnos engañar. Armando Benedetti es el brazo derecho o el izquierdo en el caso que necesite Gustavo Petro. Y esto no va a cambiar. Y por eso es que Armando Benedetti resultó siendo embajador de Gustavo Petro ante Maduro, porque la conexión aquí es completamente clara para mí. Entonces, él no va a dejar de estar, él no va a dejar de manejar temas sensibles del gobierno Petro. Ahora, esta situación surge pues a partir de la desaparición de grandes cantidades de dinero que la gente todavía se pregunta de dónde surgió tanto dinero en efectivo.
y además tomar en cuenta que una de las características del gobierno Petro, a menos de un año de llegar a la presidencia, ha sido precisamente las polémicas. Esto es un error tras error y un delito tras delito, porque ellos lo quieren hacer ver como que son simplemente las interceptaciones aparte del gobierno. O sea, Gustavo Petro dice, yo no tengo nada que ver. Ellos hicieron las interceptaciones. No. Resulta que cuando uno es jefe de casa y tus hijos cometen un error, pues también es responsabilidad tuya. El responsable directo es el jefe de Estado, porque lo que ocurrió en el Palacio de Nariño. Pero además de esto, ¿qué hace Laura Sanabria con dinero en efectivo en su casa? ¿Para qué? ¿Qué estaba pagando o qué pagan ellos en efectivo? Esto es lo que se está investigando ante la Fiscalía General de la Nación, y esto lo vamos a saber en las próximas horas, porque estoy seguro que el fiscal Francisco Barbosa no va a parar hasta que esto se sepa. Y esta es una práctica muy irregular que venía haciendo Armando Benedetti y que venía haciendo Laura Sanabria cuando fue la asistente de Armando Benedetti en su UTL en el Senado de la República. En nuestro video viral, algunas personas prefieren registrar los hechos antes de ayudar a las víctimas de los mismos. Se ha evidenciado en las lluvias en Venezuela. ¿Será que estamos perdiendo la humanidad? Vea el video a continuación. En Guanare, estado portuguesa, las inundaciones registradas el lunes dejaron varios municipios gravemente afectados. Las imágenes que se ven en pantalla se hicieron virales en redes sociales. Pero lo que llama la atención es que muchos usuarios comentan cómo es posible que el hombre esté tratando de salvar los implementos de su negocio, mientras que las demás personas que están ahí solo graban y lo miran y no lo ayudan. ¿Acaso el venezolano perdió su humanidad en ese sentido? Déjanos en los comentarios tu reacción a estas imágenes. Llegó nuestro momento de interactuar con la audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela. ¿A qué crees que se deba el cambio repentino de la administración de Maduro de prohibir la ocupación de viviendas? En el Instagram de Impacto Venezuela, Alexander Ruiz nos dice, es simplemente campaña electoral, porque ya se avecinan las elecciones presidenciales. Gustavo Chirino comenta, no soy chavista, pero estoy de acuerdo con esa decisión. Y también estoy de acuerdo con que cada dueño de esas viviendas solas y abandonadas, si no las van a ocupar más, deberían donarlas a las personas que las necesitan. Mientras tanto, en nuestra página de Facebook, Misael de Jesús González nos escribe, si ponen viviendas en obra negra a los damnificados es porque quieren simular que el chavismo hace cosas buenas. El PSUV argumenta que cualquier venezolano que sale de su país y no reclama vivienda, se la pueden quitar para dársela a otros. Pasamos a nuestro canal de Impacto Venezuela en YouTube, donde Antonio José Aular González nos dice, conociendo a los personajes seguro tienen algún plan para aplicar una extensión de la nefasta ley de extinción de dominio para echar mano a esas viviendas y repartirlas durante las campañas del 2024. María Antonia León agrega que esa es una treta más para hacerle creer al pueblo que proceden apegados a la ley, ya que las expropiaciones lo único que traen es conflicto y divisiones, y es lo que menos se necesita en estos momentos. Muchas gracias a nuestra audiencia por participar. Continuamos. En nuestra caricatura del día, Fernando Pinilla nos muestra cómo con la administración de Nicolás Maduro, el tanque de la gasolina siempre está en échele. Los problemas de abastecimiento de gasolina parecen no tener fin, no conforme con la escasez. Quienes milagrosamente logran tanquear tienen que pagar en dólares al Estado y muchas veces la gasolina resulta ser de muy mala calidad, derivando incluso en los vehículos incendiados. Esto se convierte en un pequeño reflejo de cómo bajo la administración chavista todo el país va en decadencia. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela.
Los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube y por supuesto a suscribirse en el mismo. Recuerde además que tenemos disponible para ustedes nuestras redes sociales.